Y bueno, intento echar una mano a los asociados del CEST en materia de derecho del trabajo y seguridad social. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea que me propusieron para el día de hoy es bueno, repasar la situación que tenemos desde el punto de vista normativo laboral eh, en el tejido empresarial eh, que les afecta a ustedes directamente. Y bueno, eso voy a intentar, porque más que actualmente, más que novedades, que ahora mismo tenemos o estamos gozando de una cierta tensa calma, porque el gobierno pues no está regulando, no está legislando, no está realizando ningún tipo de actuación normativa desde el último Real Decreto que fue a finales de junio, el 27 de junio, el Decreto 24 de 2020, que básicamente es el que reguló la ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Y a partir de ese momento, y yo creo que hasta pocos días antes del 30 de septiembre, nos volverán a tener en ese vilo histérico que nos supone el que llegue el 30 de septiembre sin saber cuáles son las posibilidades, la oferta normativa que el gobierno nos va a proponer. Pues yo entiendo que no va a haber mucho más allá de alguna cosa que diré al final. Yo voy a intentar ser lo más breve posible para no liarles demasiado, pero bueno, sí, al final sí les dejaré un apunte de las consecuencias jurídicas, es decir, lo que está pasando en los juzgados con relación a todo este tremendo entresijo de normas que desde marzo se han ido promulgando y que se han ido además entre ellas mismas contradiciendo y creando mucha incertidumbre en las decisiones que los propios departamentos de recursos humanos de las empresas y las asesorías laborales han ido transmitiendo a las empresas. Entonces, bueno, básicamente lo que voy a recordar un poco qué instrumentos, qué es lo que tenemos ahora mismo, que básicamente es lo que recoge el decreto 24, el de 27 de junio, que al final es una especie de compendio de modificaciones de todos los anteriores y que lo que hace en definitiva, como ya adelanté, es ampliar a efectos de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Ampliar los efectos de los ERTEs hasta el 30 de septiembre con algunas cuestiones que, bueno, esto es una opinión personal, no han sido de lo más acertado, especialmente en cuanto a las exenciones de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores que se incorporan o los que no se incorporan al trabajo. Pero bueno, ese es el marco, las reglas del juego que tenemos ahora. Entonces, por resumirlo un poco, este Real Decreto tiene algunas cosas que sí creo que merecen la pena recordar, que en primer lugar, quizás de las cosas más importantes es que ya a partir del 1 de julio ya prohíbe, ya no se pueden solicitar expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Los que se estuvieran tramitando se terminarían de tramitar, pero a partir de ese momento desaparecerían. Aunque introduce una excepción que es, lo que pasa es que esperemos que no ocurran, expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por posibles rebrotes el arma sanitaria del coronavirus, con una diferencia en cuanto a las exenciones de cotización de seguridad social diferentes a los actuales ERTE de fuerza mayor que tenemos negociados, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, pues fomentar con esta finalización de los ERTE por fuerza mayor, fomentar la salida de los trabajadores que estaban en el ERTE, pues flexibilizando las posibilidades que ofrece a las empresas. La flexibilización viene más bien referida a la posibilidad de desafectar y afectar trabajadores un poco a demanda de la actividad de la empresa, es decir, hoy podemos sacar 10 trabajadores porque el fin de semana tenemos actividad, pero el lunes podemos volver a afectarlo y volver a colocarlo dentro del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Es más, podemos no solo afectarlos y desafectarlos, sino que podemos sacarlos a un trabajador que tenía un contrato ordinario a tiempo completo, podríamos sacarlo a tiempo parcial y volver a ponerlo nuevamente en el ERTE. Es decir, ese juego de entrada y de salida
y además de la posibilidad de hacerlo a diferentes, con diferentes tiempos o momentos de trabajo, porcentajes de jornada, lo permiten. A cambio, luego lo diré, castigan a las empresas que dejan dentro del ERTE porque cotizan una mayor cantidad de cuotas de la cuota empresarial de la Seguridad Social que aquellos que están fuera, ¿no? También regula la imposibilidad de hacer horas extraordinarias. En los trabajadores a día de hoy no es posible hacer horas extraordinarias, y también la imposibilidad de externalizar servicios o de hacer contrataciones directas o indirectas, es decir, directamente por la empresa o indirectamente por medio de una empresa de colocación, una empresa de trabajo temporal. Aunque a esto último sí le ponen una excepción, es decir, aquellos trabajos que por su especialidad o por sus funciones o por la categoría que se les requiere no tenemos trabajadores, o los trabajadores que están en el ERTE no están capacitados para hacer esas labores, ahí sí podemos realizar las contrataciones. Ya les advierto que la Inspección de Trabajo está siendo muy pejiguera y hay una campaña de la Inspección de Trabajo solicitando información desde el momento en el que hay contrataciones por la parte de las empresas que tienen trabajadores en el ERTE. Pero desde luego, si está bien justificado, si los trabajadores que tenemos dentro del ERTE no tienen la posibilidad, la capacitación para hacer esas labores que necesitamos, sí tendremos la posibilidad de contratar. El Real Decreto también, al mismo tiempo que imposibilita los ERTE por fuerza mayor, sí amplía la posibilidad de hacer ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, lo que ahora se ha llamado los ERTE por CETOP. Y se pueden hacer de tres o de dos maneras: negociándolo mientras todavía esté vigente el ERTE por fuerza mayor, de manera que podamos negociar un plazo de tiempo mayor del actual que tienen los de fuerza mayor, que es el 30 de septiembre, o aquellos que ya se han negociado mantendrán su vigencia el tiempo que se haya negociado. Si las empresas negociaron durante la cuarentena un ERTE por CETOP hasta final de año, se mantendrán esos ERTE por CETOP hasta final de año. Eso no ha cambiado. Y los que se negocien se harán en las mismas condiciones que se habían regulado en el decreto inicial, en el famoso decreto 8, donde lo que se hacía era disminuir los plazos de negociación para darle mayor fluidez al acuerdo. Y, por otro lado, bueno, sí tener cuidado, porque aquellas empresas que no tienen representación de los trabajadores invertían la negociación. Es decir, normalmente, cuando no hay representación de los trabajadores, se realiza lo que se debe hacer es constituir una comisión ad hoc, una comisión que va a negociar ese ERTE, y si no se realiza una comisión, habría que avisar a los sindicatos más representativos. En este caso se invierte. Si no hay representación de los trabajadores, la primera opción es negociar con los sindicatos, y en el caso de que el sindicato no acuda, negociar con los trabajadores. Con todo esto, lo que se hace después es regular las exenciones, que estoy seguro que todos están ya más que familiarizados con las exenciones que se han regulado en este Real Decreto, sobre todo porque, como les decía al principio, creo que en el fondo el objetivo del Real Decreto es que las empresas se animaran a sacar trabajadores de los ERTE y reactivar la actividad. Y yo creo que en el fondo lo que se tenía que haber fomentado o exonerado en mayor medida eran los trabajadores que se deben quedar en el ERTE, que precisamente están ahí porque las empresas, lógicamente, no tendrán actividad para poder sacarlos, ¿no? Ojalá, entiendo que es lo que desearían todas, ¿no? ¿Qué es lo que entonces se ha regulado? Pues que los trabajadores que salen del ERTE, los que comienzan a prestar actividad, a partir del 1 de julio, se exonerarán la cuota un 60% en los meses de julio, agosto y septiembre si son empresas de menos de 50 trabajadores, y un 40% si son empresas de más de 50 trabajadores. Y los trabajadores que se quedan inactivos solo se
exonerarán un 35% de la cuota patronal Igual. en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores y un 25% en el caso de las empresas de más de 50, de más de 50 trabajadores. Y las mismas condiciones para los No ERTE sé. por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. No hay diferencia. Trabajadores en activo, trabajadores inactivos, mejores condiciones para aquellos que se incorporan a trabajar que para los que se quedan en el ERTE. Aquí han surgido muchas dudas, o por lo menos a mí me han solicitado muchas aclaraciones relacionándolo con lo que dije al principio de esa flexibilidad de poder entrar, meter y sacar trabajadores del ERTE. Porque al final, bueno, pues a los departamentos de recursos humanos, a las asesorías laborales, esto les supone un caos de mucho cuidado. Ya no solo por la comunicación constante de voy a desafectar a un trabajador que luego voy a afectar de nuevo, sino porque las cotizaciones, al final, el tiempo que esté activo cotizará o estará exento de la cotización por una cantidad y el tiempo que esté inactivo por otra cantidad, con lo cual las cuentas, en el fondo, hay que tener mucho cuidado porque hay que ir calculándolos, incluso cuando se desafecte en un porcentaje menor de la jornada que tiene. Simplemente hay que tenerlo muy, muy presente para evitar luego las sanciones que me consta que tanto la Seguridad Social como el SEPE están empezando a buscar porque saben que es un nicho que les va a dar mucho rédito, ¿no? Siguiendo con las excepciones, luego hay empresas que siguen actualmente en fuerza mayor total. No sé si también por recordarlo, antes de este Real Decreto, con mucha polémica también, el gobierno dividió a las empresas que sacaron o que sacaban trabajadores y aquellas que no en fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. Aquellas empresas que no sacaron, que no se movieron, es decir, que han mantenido la misma situación que tenían desde el momento en el que presentaron el ERTE, se considera que están en fuerza mayor total. No computan, como apunte también curioso, no computan aquellos trabajadores que realizan labores de mantenimiento. Esos trabajadores, aunque los saquemos del ERTE o no los hayamos incluido nunca, no son trabajadores que queden afectos a esta determinación de si estamos en fuerza mayor total o parcial. Los trabajadores que realizan labores de mantenimiento o aquellos que se incorporan antes de iniciar la actividad para hacer actividades preparatorias, no cambian la situación de fuerza mayor total a fuerza mayor parcial. Es importante porque los de fuerza mayor total en las empresas de menos de 50 trabajadores van a tener una exención de la cotización en el mes de julio del 70%, del 50% en el mes de agosto y del 35% en el mes de septiembre. Y en las empresas de más de 50 trabajadores, la exención es del 50% en el mes de julio, del 40% en el mes de agosto y del 25% en el mes de septiembre. Con lo cual, hay una mayor beneficio de aquellas empresas que, por las razones que sean, no han abierto o no han modificado su situación desde que solicitaron el ERTE, sea en marzo, sea en abril o fuera en mayo, ¿no? Y finalmente, por terminar con el tema de las exenciones, en el caso de un hipotético rebrote, también se regula en este Real Decreto que las exenciones serán del 80% de aquellos trabajadores. Ojo, porque en el caso de rebrote, sí hay que negociar o hay que solicitar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Y en este caso, las exenciones serían de un 80% en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, de un 60% en el caso de empresas de más de 50 trabajadores. Estas son más o menos las reglas de las que se mantienen. Esto ha sido pues, un poco por concretar. Hay algunas excepciones en cuanto a las contrataciones, en cuanto a las horas extraordinarias, todo esto hay algunas cosillas que en el caso de que se dieran, pues en el SES estamos desde luego aquí para aclarar lo que necesiten. Y por último, y he dejado para el final dos cuestiones que no es que se regulen en este Real Decreto, sino que amplían la eficacia del decreto, que es el 9, en el que se regularon, que es, por un lado, la interrupción
de la duración de los contratos temporales, de aquellos trabajadores temporales que entran en el ERTE, que esto también ha tenido constante incertidumbre, porque lo que se intentó en un principio es que aquellos trabajadores con contrato temporal que entraran en un ERTE y vieran interrumpida la duración, que se volvería a reanudar una vez el trabajador saliera del ERTE. Esta norma, este artículo 5 del Real Decreto 9, se amplía, se mantiene. Lo que pasa es que se mantiene con las mismas excepciones que se han venido regulando. Es decir, hay, dependiendo del tipo de contrato y del tipo de trabajo, de actividad para la que se haya contratado, llegado el vencimiento del contrato, aun estando el contrato suspendido, se podrá realizar la extinción. En estos casos hay que ir caso por caso, al caso concreto, para ver qué tipo de contrato es, si es un eventual por circunstancias de la producción, si es una interinidad por sustitución de una IT, de una maternidad. Dependiendo del tipo de contrato, se podrá ver si hay que mantenerlo o se puede finalizar. Y la última ampliación de la norma es la de la imposibilidad de despedir por causas relacionadas con el COVID. Esto se reguló también en el Real Decreto 9 de 2020 y lo que se regula es que las empresas no podrán despedir por causa de fuerza mayor y no podrán despedir por causas objetivas siempre y cuando estén relacionadas con el COVID. ¿Y por qué es tan importante? Porque dejaba muy abierto si realizar un despido en el que yo creo que todos sabíamos que va a ser necesario realizar despidos, si ese despido sería improcedente o sería nulo. Ya les digo que esto ha tenido mucha discusión entre compañeros, jueces, y bueno, pues la novedad quizás de esta charla, la novedad que quería trasladarles es que ya hay una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Sabadell que declara este despido, un despido por causas objetivas, como nulo. Lo fastidiado, por no decirlo de otra manera, de esta decisión es que la nulidad, como ustedes saben, conlleva la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, más el abono de los salarios de tramitación. Claro, lo cierto es que las empresas, tal y como viene la coyuntura económica de aquí en adelante, por mucho que se amplíen los expedientes de regulación temporal de empleo, supongo que luego cada empresa será un mundo y tendrán idiosincrasias diferentes, pero la necesidad de despedir, si el despido se convierte en nulo, como mantiene esta jueza, y hay que devolver al trabajador a su puesto de trabajo, desde luego va a suponer, desde luego, que las empresas tengan un mayor hándicap en la organización de sus recursos humanos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la causa del COVID se hace tan extensa, lo digo porque además han salido muchas voces discordantes con esta sentencia. Es decir, el problema es que esto se recurrirá en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso, para terminar en el Tribunal Supremo, pero mientras dura todo este recorrido, que puede durar entre un año y medio, estamos expuestos, y lo digo sobre todo para que cada uno con sus asesorías, cuando tengan que tomar determinadas decisiones extintivas y organizar determinados departamentos en las empresas y tomar determinadas medidas, tengan en cuenta que ahora mismo la primera voz que ha saltado, con muchas críticas, pero la primera voz que ha saltado es el de la nulidad, con todas las consecuencias que eso conlleva. Un poco en términos ya les digo, de novedades, de situación actual, normativa actual en el ámbito laboral, esto es lo que tenemos. Yo casi prefiero que si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud o alguna cuestión, la podamos intentar resolver ahora en el ratito que nos queda y bueno, quedar a disposición de ustedes para contestarlas, a ver si es posible, claro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Vamos a ver, aquí hay distintos sectores. Además aprovecho y saludar a Miguel Juanes, entre otros, que se han incorporado
en la videoconferencia de hoy, pero también veo personas nuevas que, por supuesto, pues aprovechen la vídeo y le preguntan a José María casos concretos de su empresa, que esto es un servicio gratuito que tenemos del Círculo Empresario, no solo en el ámbito laboral. Hoy tenemos también la fortuna de contar con José María, pero también tenemos a través de la página web del Círculo otras especialidades en el derecho administrativo, el derecho concursal, el derecho urbanístico y el derecho de todo el tema de protección de datos y todo lo que es nuevas tecnologías, que también tenemos varios profesionales y varios equipos jurídicos muy capacitados, ¿no? Con lo cual, hacer uso, por favor, de este servicio, evidentemente, porque es gratuito y las consultas, primera consulta, como si fuera un médico, pues la tienen incluida y luego a partir de ahí, si tienen alguna consulta más específica, evidentemente estarían todos, cada uno de ellos en su especialidad, encantados de poderle ofrecer los servicios, cotizar los honorarios y en consecuencia poder trabajar con ustedes. Pero en principio, la primera consulta es gratuita, con lo cual, sin más, le doy la palabra al primero que quiera participar. Sí, antes de dar la palabra, dos cosas. La primera, vamos a quedarnos con 15 minutos para debatir el tema del descuelgue del convenio o de la iniciativa que ha planteado SEOR, la asociación dentro del sector del convenio de hostelería, con lo cual lo dejamos para el final para que el resto de compañeros que no están en pues apague, que no esté, si no tiene curiosidad, que no esté en la vídeo, ¿no? Pero desde ahora hasta la 1:15, pues 1:15 en Canarias, Miguel, hablar de cualquier cosa que consideren de este tema, ¿no? Y en segundo lugar, indicarles que lo que es la ampliación de los ERTE todavía está COE, en eso sí les puedo informar directamente. Ayer se tuvo una reunión para ver qué sectores se amplía los ERTE hasta final de año y en consecuencia qué bonificación se va a aplicar, porque de nada sirve que se amplíen los ERTE y las bonificaciones indirectas que están planteando por parte del gobierno, es decir, se bonifica más al que está en activo, al trabajar en activo, y se bonifica menos al que todavía esté afectado, pues se sigue manteniendo o se reducen de aquí hasta final de año, ¿no? Y ver en qué sectores estratégicos se va a aplicar, ¿no? Pero COE está trabajando en este tema, y no solo en el sector turístico, sino en otros sectores. Evidentemente, cualquier iniciativa que tengan me la trasladan para yo trasladar directamente a COE, por favor. Y lo segundo, creo que ya está, ¿no? Lo segundo, pues eso, los dos temas. Pues paso la palabra. A ver, tengo aquí a doña Inmaculada, la primera en pantalla. Activa el micro, porfa. Muy buenas. Hola. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Puedo hacer la consulta? Sin lugar a dudas. Bien, una empresa que tenga 50 trabajadores y que quiera incorporarlos no a 40 horas, a 30, por ejemplo, hay trabajadores que se niegan. ¿Ellos tienen derecho a negarse? Si no son trabajadores de riesgo, de que están que son trabajadores mayores o que tienen patologías que puedan estar más afectados por el virus, no pueden negarse. La empresa que estén en un ERTE no significa que, como pasa muchos que se han ido de vacaciones o que han organizado vacaciones hasta el 30 de septiembre, no. La empresa les hace el llamamiento porque finaliza entiende que hay actividad y va a finalizarlo, lo comunica al SEPE y a la Tesorería de la Seguridad Social y el trabajador tiene que incorporarse. En el caso de que no se presenten en el puesto de trabajo, ¿cómo tenemos que proceder? Bueno, yo entiendo que si no se presentan en su puesto de trabajo y le ha sido comunicado fehacientemente su obligación de reincorporarse, aplicando el convenio colectivo, es decir, sancionándolos. Vale, estupendo, estupendo. Muy bien. Pero es un hecho grave, ¿eh? Sí, lo que pasa es que está todo el mundo con una actitud poco positiva ante la vuelta al trabajo. Parece que todavía se niegan quieren sus 40 horas y no hay trabajo para 40 horas. Sí, Reyes Portero. Pero Ya. eso Dos es personas, una sí, empresa, F3. Sí, sí. La No, empresa decide cómo organiza el trabajo. José María, desarrolla un poco este tema, porque sí me no. gustaría ser más concreto, porque la empresa es la que decide si una persona se incorpora al 25%, al 30%, al 50%, y cómo organiza sus recursos, ¿no? Entre ellas el personal. Claro.
A ver, lo que marca el Real Decreto, estaba buscándolo, es que se mantienen los ERTE, se fomenta que son los trabajadores. O sea, es que el propio, como he adelantado, el propio gobierno es el que fomenta la salida de los trabajadores del ERTE, para empezar, ¿no? Es decir, pretenden que las empresas estén más beneficiadas sacando a los trabajadores que manteniéndolos, lo cual ya de plano, ¿no? Aplicando la propia norma ya, es obvio que si la empresa decide, porque tiene actividad, sacar al trabajador del ERTE, el trabajador ya tiene una obligación de hacerlo. Pero es que además dice el propio Real Decreto, lo voy a leer para que... Dice, las empresas y entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Y dice, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Es decir, que la propia norma, en su texto literal, es la que dice, 1, saque usted a los trabajadores, 2, hágalo si quiere, reduciéndole la jornada. Entonces, es obvio que la propia norma lo deja meridianamente claro. Entonces, claro, el hecho de que no se reincorporen ya de por sí es una falta, pues, como marca el convenio, la falta de asistencia al puesto de trabajo, pues es leve si es una, me parece, de 2 a 4, no sé qué, es grave, y será muy grave a partir de la quinta o de la sexta. Sí. Con lo cual, la graduación de la falta también irá en consonancia al número de días que falte a su puesto de trabajo, incluso pudiendo llegar a despedirlo de manera disciplinaria. Pero la empresa puede hacerlo y puede hacerlo con porcentaje parcial de la jornada. Perfecto. Vale. Gracias. Muy bien. A través de chat nos hacen 2 preguntas más. ¿A partir de qué momento se cuentan con 6 meses para poder hacer efectivo un despido? Esa es una pregunta que ni la Dirección General de Trabajo ha sabido contestar. Le hemos hecho esa pregunta al Director General de Trabajo, Alejandro, y no la ha sabido contestar. Lo que nosotros entendemos es que desde el momento en el que se desafecta al primer trabajador, empieza el cómputo para poder hacer despidos de cualquier trabajador afectado por el ERTE. Es decir, si nosotros hoy desafectamos a un trabajador, mi obligación de mantenimiento del empleo termina dentro de 6 meses, con cualquier trabajador que esté dentro del ERTE. ¿Hay algún abogado laboralista que entiende que se tiene que individualizar? Es decir, que el trabajador que salga del ERTE podrá ser despedido una vez hayan transcurrido esos 6 meses de forma personal. No sé si me explico. Es decir, cada trabajador tendrá su protección individual. Yo soy de la opinión de que son 6 meses desde que se desafecta al primer trabajador. Pero esto es como lo de la nulidad, a ver quién le pone el cascabel al gato. De todas formas, bueno, esperemos que se han hecho consultas vinculantes a la Dirección General de Trabajo en Madrid y será una cuestión que en breve supongo que la propia Dirección General de Trabajo regule y aclare, y en ese momento lo colgaremos en la web del CES con total, vamos, seguro. A ver, otra pregunta. ¿Se podría solicitar ya un ERTE por rebrote para un hotel debido al cierre de fronteras o cuarentena, como por ejemplo la cuarentena de Reino Unido? Bueno, habría que ver si realmente ha habido una bajada, o sea, si teníamos una expectativa de reservas o de hospedaje, y a raíz de esa noticia en el que se aconseja a alemanes e ingleses que no vengan y se cierran además los ingleses, habría que mirarlo, a ver si encaja, porque habla de un rebrote. El cierre de fronteras no es realmente un rebrote, el cierre de fronteras es una decisión más política que otra cosa, con lo cual habría que verlo con un poquito más de detalle. No me arriesgaría
a dar una respuesta ahora mismo tajante. Lo siento. Y por último, que si se podría repetir la norma donde se explica el ajuste de reducción. Sí, la que acabamos de leer, ¿verdad? De todas formas, está en el Real Decreto 24 de 2020, Real Decreto Ley 24/2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 27 de junio y es el artículo 1, el primer artículo, el segundo párrafo, que dice que las empresas y entidades afectadas por estos expedientes, se refiere a los expedientes por fuerza mayor, deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por esta medida en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Si a medida que vayan teniendo actividad, deberán incorporar a sus trabajadores. Y termina la frase diciendo, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. ¿Vale? Real Decreto 24 de 2020, de 27 de junio, artículo 1, párrafo segundo. ¿Vale? Como queda grabado, pues también por si... Otra pregunta, si un trabajador temporal cuando entró en el ERTE estaba todavía en periodo de prueba, al reincorporarse, ¿sigue estando en vigor el periodo de prueba? ¿Se podría rescindir el contrato por periodo de prueba sin esperar al término del contrato? Pues bueno, yo entiendo que sí, si se aplica la norma, si el contrato queda suspendido, sus efectos quedan suspendidos en su totalidad, no se puede evaluar al trabajador, que es lo que se pretende con el periodo de pruebas, evaluar si el trabajador es apto o no es apto para realizar las funciones y hay un margen, y al estar suspendidos se suspenden el cómputo de los plazos, entiendo que sí, al reanudarse, el trabajador seguirá en periodo de prueba y se podrá finalizar el contrato por no superación del mismo, sí. Yo entiendo que sí. Si alguien más desea hacer alguna otra pregunta. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, lo primero, bueno, felicitarles por esta iniciativa, que es muy interesante, indudablemente. No está regulado aún, y va un poco también de cara al propio presidente que ha dicho que trasladaría a la COE algunas inquietudes de distintas empresas, el tema del teletrabajo. ¿Cómo se va a regular? Si va a ser obligatorio, si hay alguna idea sobre esto, porque parece, se está oyendo, que puede ser que se obliga a los empresarios a abonar al trabajador por coste de consumo eléctrico en su vivienda o de equipos informáticos, etcétera, y que va a ser siempre voluntario por parte del trabajador el que opte por acudir o no al centro de trabajo. ¿Esto puede ser así? ¿Se puede obligar al trabajador a acudir o al revés? O porque si el empresario tiene miedo, riesgo, algún rebrote, ¿se le puede obligar a continuar en el teletrabajo? ¿Hay alguna idea sobre esto? En lo que a mí respecta, ahora mismo lo único regulado es que se fomenta, está en varios reales decretos, se fomenta el teletrabajo, se fomenta, no quiere decir que sea obligatorio. De hecho, yo creo que el fomenta va más dirigido a que el empresario, dentro de su poder de dirección, regule si se puede o no se puede hacer el teletrabajo y será el empresario a día de hoy el que decida si se hace teletrabajo o no. Y en cuanto al futuro más próximo, hay un proyecto de ley ahora mismo para regular el teletrabajo, que de momento es eso, un proyecto de ley en el que, bueno, se está intentando, bueno, pues ponerse de acuerdo para ver cómo lo hacen de la mejor manera. Se entenderá que deberá ser de mutuo acuerdo. Y ese mutuo acuerdo, pues a ver cómo se regula, porque no siempre te pones de acuerdo, pero necesitas que venga el trabajador o el trabajador quiere estar en su casa. Y se regularán también, o la idea es regular desde luego todos esos gastos de informática, internet, desplazamientos, agua, luz. En eso están. No hay nada firmado ahora más que un proyecto de ley. Ok, muchas gracias. De nada. De todas maneras, a ver, estoy en abierto, ¿verdad? Sí. De todas maneras, Miguel,
Si tienes cualquier sugerencia, evidentemente, o cualquier iniciativa o desarrollo, encantado, prepararlo. Igual que a ti, a cualquier asociado, prepararlo y lo tramitamos a través de nuestro canal, en este caso de SOE. Cualquier duda que haya, además en el sector de ustedes, pues 3/4 de lo mismo. Plantearlo que el círculo de empresarios Sur Tenerife tenemos voz y voto en la junta directiva de SOE Tenerife, y SOE Tenerife la tiene además en SOE Nacional, con lo cual es un canal más para trasladar no solo en el sector tuyo, Miguel, sino en cualquier otro, de cualquier otro compañero, cosas concretas y específicas, y se canalizaría a través, bueno, en este caso de la mesa de tecnología o de la patronal de tecnología y marketing para los temas convenientes, ¿no? Pero el tema del teletrabajo va a ser un tema que se va a debatir mucho, ¿no? Porque esa preocupación o esa reflexión que acabas de hacer, pues hay sectores que no podrán ser, por ejemplo, la restauración, la hostelería, pero hay muchos que sí se pueden hacer. Por ejemplo, la administración dentro de la hostelería también se podrá hacer desde teletrabajo, ¿no? Cosa que yo, la experiencia que he tenido en estos meses, pues es muy difícil de trabajar en una oficina si no tienes a todo el personal pues físicamente en la oficina, ¿no? A mí, si me dicen que tengo que mandar a todo mi equipo en teletrabajo, yo cierro, porque no puedo llevar la oficina, el control de las cajas, por ejemplo, toda la área administrativa, el control de las cajas, la contabilización, los ingresos en la entidad financiera, etcétera, etcétera. Es muy difícil no hacerlo de forma sin presencia física, ¿no? Hay otros sectores, por contra, que sí tienen posibilidades de hacerlo, ¿no? Todo el ámbito tecnológico, comunicaciones, periodismo, pero hay sectores que son francamente difíciles. Y estaremos muy, muy con este tema para defender el interés de la empresa, evidentemente. Muchas gracias, Roberto. Es un problema de verdad serio, porque asumes los costes del centro de trabajo y al mismo tiempo parece que tienes que asumir unos costes adicionales por los consumos del trabajador en su domicilio. Correcto. Y lo dejan siempre, parece que va en esa línea el proyecto que explicaba antes el ponente, de que sea voluntario por parte del trabajador quien opte por poder acudir o no a la empresa, por lo cual grava doblemente al empresario, porque además no puede coordinar a su equipo como apuntabas ahora en tu reflexión. Totalmente de acuerdo, Miguel. Estaremos pendientes de eso y serán bienvenidas todas las aportaciones que quieras hacer. O verbales o por escrito, directamente y al trabajo, al tío. A ver, veo también a Navim que se ha incorporado. Navim, ¿tienes alguna consulta que aunque te haya incorporado tarde, pues quieras hacerle a José María Vela, por favor? No, gracias, buenos días. Lo he oído todo y me parece genial todo. Pues, Gracias. Gracias por participar y feliz cumpleaños atrasado. Gracias. A ver, veo por aquí Bantea Digital, no veo imagen, no sé quién, no reconozco ni a la persona ni a la empresa. ¿Alguna pregunta de Bantea Digital? Hola, ¿qué tal? Sí, yo estoy comprando Bantea Digital. Nosotros somos una empresa que estamos actualmente. Estamos ahora finalizando ya el proceso de constitución de la empresa. No sé si han tenido contacto con mi compañero, el representante de la empresa, que es de Italia. Actualmente pues no tenemos ningún caso de ERTE ni nada de esto, más bien estamos haciendo creación de empleo nuevo. Pues genial. Qué bueno. ¿Iniciativa qué sector es? Es informática, consultora de informática, marketing digital. Ha sido bastante interesante. Pues genial, bienvenidos y tiene el Círculo a su disposición para cualquier cosa que quiera comunicar a través de las redes del Círculo. Redes, la página web y su persona de contacto es Esther. Muchísimas gracias, un placer. A ustedes. Esteba, te veo por aquí. Esteba, ¿estás conectado? Que no te veo la cara, pero veo que estás. Hay doble conexión. Esteba, buen día. Pues una de dos, o está conectado y no está activo. Pasamos a la siguiente persona. Mon, tampoco tengo imagen, no sé quién es ni a qué empresa representa. Mon, ¿me escucha? Pues pasamos. Wilhelm. Wilhelm, no sé tampoco quién es ni a qué empresa representa. Hola. Pues tampoco. A ver, Sí, estoy aquí, Roberto. Ah, perdón, discúlpame. Sí, no, quería estar en silencio y estar bastante atento con José María, que siempre oírlo es un agrado.
Nada, daros las felicidades, sobre todo, Roberto, a ti como presidente, porque, bueno, es una iniciativa bastante buena. Preocupado, José María, porque, bueno, vamos a ver cómo vamos a afrontar este último tramo del primer round, y sobre todo para ver si el gobierno, de una vez por todas, ya negocia, ya ha tenido tiempo de negociar el nuevo ERTE, y sobre todo la ampliación, y no nos estén ahora dando vueltas con que negociemos de nuevo y otra vez lanzar las memorias explicativas, las memorias de retrasar todo el tema, ¿no? Yo creo que, bueno, que ya es hora, y como decía Roberto, bueno, que nos exoneren menos, no, nos están penalizando mucho más a los que... bueno, daros las gracias y sobre todo mucho ánimo para todos los que estamos en los hoteles y a los que, de los que todos dependemos tristemente, y ahora sí nos estamos dando cuenta, o se están dando cuenta muchos, que este país se ha desindustrializado en beneficio, bueno, de la única industria que hay, que es la del turismo. Así que mucho ánimo, gracias José María y Roberto, a tu entera disposición aquí en el rinconcito de la Milla de Oro. Pues muchas gracias. Por cierto, recordarte que puedes solicitar la devolución del canon de los servicios de temporada y el canon de ocupación de costas, y si tienes, de hecho, puedes pedirle a Esther el modelo de la carta, que la tenemos ya redactada, ¿vale? Perfecto, gracias. Vale, de nada. A ver, me salté a alguien por aquí. De Freever, ¿quién hay de Freever? Que además hicieron una consulta en el chat. ¿Hay alguien activo en Freever? Sí, soy Nicolás de Freever, ¿qué tal? Nicolás, buenos días. Pues hazle la consulta directa a José María, si te parece. Vale, era referente a un empleado, es un tema que estamos teniendo ahora, que estaba a 40 horas y nosotros necesitamos reincorporarlo a 30 horas. Entonces, por eso venía a mí que yo pedí lo del decreto, para ver cómo si se primaba el ajuste de reducción, que era lo que me da a mí el pie para decirle que tiene que reincorporarse sí o sí a 30 horas. Claro, así es. Así es. Es que es el texto literal, o sea, ya no es ni interpretarlo, es que es lo que dice el Real Decreto. O sea que sí. Y si él dice que no le interesa, que no quiere reincorporarse a 30 horas porque, no sé, una tontería, pero bueno, puede pasar porque la gente, como hizo el comentario antes, creo que fue en Inma o algo así, los empleados están un poquito raros. Entonces, si se niega, que se lo amonesta, es una falta grave. Claro. Si no es un trabajador que tiene riesgo de contagio, eso la empresa de prevención te lo puede aclarar, el trabajador se tiene que incorporar. Y si no se incorpora, pues se aplican las medidas sancionadoras que marque el convenio colectivo que te sea de aplicación. No hay más, es una falta leve, según los días que falta de trabajo, falta leve, falta grave, falta muy grave. Muy bien, muchísimas gracias, De nada. En Punta del Rey sería. ¿Hay alguien que tiene conectado el micro? Por favor, si no van a preguntar, apagarlo, que es muy importante. Vale, me salté a Raúl, creo. Raúl de Spring, que además también ha hecho una consulta respecto a la incorporación de afectar nuevamente a personas que han sido desafectadas y que el establecimiento, pues, por una reducción de la actividad, desea y necesita llevarlos otra vez al ERTE. Raúl, ¿estás por ahí? Conéctate. No, pues Raúl no se conecta. Bueno, a ver. Hola, Raúl. Nada, pues Raúl no se conecta. De todas maneras, ¿puedes abrir el chat, José María, y responder la pregunta que está en el chat? Sí, la estaba leyendo. Claro, si el ERTE por fuerza mayor está activo, obviamente, si hay un rebrote, automáticamente esos trabajadores, entiendo yo, además por una cuestión de economía administrativa, además,
si ya tenemos un expediente abierto donde estamos jugando, entrando y sacando trabajadores, si hay un rebrote, los trabajadores volverán a ese ERTE, a ese expediente que tenemos, y se le harán las exoneraciones que se regulan en el Real Decreto. Claro, yo entiendo que el ERTE por fuerza mayor por rebrote sería o se aplicaría en el caso de que no tengamos negociado ninguno. O sea, que en el caso de la pregunta que hace Raúl, se reincorporarían o los volveríamos a sacar, los volveríamos a meter en el ERTE, porque lo tendríamos, si lo tenemos abierto, sería una especie de saco, ¿no? Donde sacamos trabajadores y los volveríamos a meter, y solicitaríamos la exención de las cuotas según marca el Real Decreto para rebrote. La cuestión del rebrote, en mi opinión, es que tendrá que ser el gobierno el que diga que hay un rebrote y que nos podamos acoger a ello. Es decir, interpretar nosotros que hay un rebrote y que nos vamos a acoger a esas exoneraciones, creo que sería un riesgo, y entiendo que será el propio gobierno el que lo reguló por si volvían a confinarnos, por si volvían a hacerlo por comunidades autónomas o por zonas, y el confinamiento supondría que existe efectivamente un nuevo rebrote y entraría en juego este artículo, ¿no? Esta situación de ERTE fuerza mayor rebrote. Bueno, espero que esté respondida la pregunta, Raúl. Si no, evidentemente, hazlo a través de correo, a través de la web directamente, clicas en la pestaña de José María Vela y le haces la consulta, esta o cualquier otra que no se te haya despejado. Luego Esteve, que no se puede conectar, hace una pregunta. ¿Cuándo empieza el crono de los 6 meses? Bueno, esto ya lo respondiste, pero bueno, aprovecha. Sí, bueno, yo entiendo, sí, es que la duda, la que se plantea, efectivamente, él dice que lo que él tenía entendido es que el mantenimiento del empleo es individualizado. ¿Sí? El trabajador se incorpora y pone su contador a cero durante 6 meses para poder ser despedido. Yo mantengo que la cláusula de salvaguarda del empleo comienza en el momento en el que se desafecta al primer trabajador. Pero como dije, esto es una cuestión absolutamente interpretativa que la Dirección General de Trabajo en Tenerife no nos ha podido aclarar, y que se ha hecho una consulta vinculante, si yo no recuerdo mal, se ha hecho una consulta vinculante para precisamente aclarar esta cuestión. Está en el aire, ¿no? Yo no podría dar una respuesta taxativa. Yo lo que opino es una opinión, pero no puedo ser taxativo. Vale, de acuerdo, pero vamos a ver. Es que esta pregunta viene a colación de varios establecimientos, un establecimiento que esté cerrado, por ejemplo, un establecimiento que presentó un ERTE en marzo y que no tiene perspectivas de abrir, o sea, que el ERTE está totalmente cerrado, es un ERTE fuerza mayor, y que no tiene perspectivas de abrir en 6 meses. ¿Qué es lo que sugieres hacer? ¿Presentar ya, empezar la tramitación de un ERE o...? Bueno, de momento hasta el 30 de septiembre te mantienes en el ERTE. Sí, pero fuerza mayor total, tienes unas mejores condiciones y tal. Me explico un pelín mejor, disculpa, José María. Una empresa que presenta un ERTE, que esperando a poder tener demanda para abrir, no ha podido abrir hasta el día de hoy. Se acaban los ERTE en el 30 de septiembre. Es previsible que se amplíe al 30 de diciembre, pero con bonificaciones similares o menores que las que tenemos ahora. Él no tiene previsto tener demanda hasta el verano que viene, por ejemplo. ¿Qué es lo que recomiendas hacer para esa empresa? Pues, negociar un ERTE por causa, un ERTE setup, una posibilidad. Yo el ERE no lo veo, porque el ERE en condiciones normales va a ser por causas objetivas, técnicas, o sea, objetivas económicas, técnicas, organizativas o productivas, vinculadas al COVID. Con lo cual, y más ahora, no vas a poder despedir porque te lo van a declarar nulo. No puedes despedir por causas relacionadas con el COVID. Con lo cual yo el ERE tendría un poquito de cuidado. Entonces, obviamente, si esa empresa cierra, o no puede abrir, mejor dicho, yo intentaría ampararme en esa causa que incluyen de riesgo de entrar en concurso.
Es obvio que si yo cierro o no abro la empresa, no voy a pagar proveedores, no voy a pagar salarios. Entiendo que ya podríamos acogernos ahí sí, a un ERE, porque vamos a despedir a más de 10, pero por riesgo de entrar en concurso. Habría que mirarlo y analizarlo. Es que no hay muchas más opciones. O amplías el ERTE por causas objetivas, a día de hoy me refiero, o amplías el ERTE o intentas negociar un ERE, pero no por causas objetivas, sino por riesgo de entrar en un concurso de acreedores que habría que acreditarlo. Bien. A ver, estoy en ello. Raúl dice que está en ello, pero que no funciona. El miedo es que los primeros que abrimos estamos expuestos a estas incertidumbres. Muchas gracias por la contestación. Vale. Gracias, Raúl. Pues yo creo que no queda ninguna, ¿no? No, en el chat no. Ah, Mariano, perdón, que no lo había visto. Hola, Mariano, buenos días, que no te he visto. Mariano pregunta si un trabajador temporal, cuando entró en el ERTE, está todavía en periodo de prueba. Al reincorporar, ¿lo sigue estando en vigor el periodo de prueba? ¿Se podría rescindir el contrato? Sí lo contestamos. Sí le dije que bueno, el contrato está suspendido con todos sus efectos. Entiendo que también se suspende el periodo de prueba y continúa en el momento en el que se le vuelve a reincorporar. Vale. Ok. Pues creo que no me queda nadie más por aquí, por el grupo, que estén activos. Pues nada más. A ver, con el tema de... Sí, pasamos, si te parece, el último tema, el tema de la propuesta de ASEOR. ¿La tienes a mano, la propuesta que hace ASEOR para... Vale, si te parece, nos resumen lo que propone. Todos aquellos que no estén en el sector de restauración y que quieran continuar, pues bienvenidos. Y los que no, pues agradecer la presencia en esta videoconferencia y por favor recordarles que tienen a su disposición los servicios de José María Vela en el ámbito laboral y de otros abogados muy capacitados de la isla de Tenerife y de la provincia y que, bueno, tienen la primera consulta gratuita a través de la página web del Círculo, por favor. Pues gracias y buenos días al que se desconecte ahora. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues si te parece, José María, nos centramos en el tema de la propuesta de ASEOR, a ver qué ventajas tiene en estos momentos y qué inconvenientes para las empresas y para las actividades de la restauración y del ocio, ¿no? Y máxime, habiéndose decretado una suspensión el pasado jueves día 3 para las actividades de ocio. A ver, la propuesta, para mí no tiene demasiado recorrido, pero esto es una opinión mía. Es decir, la propuesta básicamente lo que pretenden es que se incorpore una disposición en el actual convenio colectivo que se firmó, me parece que hace unos meses, no hace mucho, en el convenio colectivo de hostelería para que aquellas empresas de ocio y restauración no se incrementen los salarios que se debieron incrementar en abril o mayo de este año y se mantengan los mismos salarios hasta la finalización, abril de 2021. De forma que no se incrementen los salarios bases, complementos, etcétera, de los trabajadores de empresas de ocio y restauración. A cambio, bueno, pues la imposibilidad de que las empresas puedan hacer un descuelgue del convenio. Un descuelgue significa que las empresas individualmente, cada una de ellas, puedan negociar unos salarios, realizar un pacto salarial aplicable a la empresa y al mismo tiempo también proponen que para evitar despidos objetivos, acudir a medidas de flexibilidad y que en el caso de que haya despidos objetivos, la comisión paritaria del convenio tenga conocimiento de los mismos para que emita un informe en el plazo de 5 días. Bueno, al final yo creo que lo que están haciendo es quizás generalizar una situación que individualmente ya cada empresa puede hacer según la zona,
según la actividad que tenga, es decir, no es la misma la actividad en Santa Cruz que en el sur, o en La Palma, o en El Hierro. Tengan en cuenta que el convenio afecta a toda la provincia. Pero, sin embargo, sí cercena a lo mejor la posibilidad de acudir a medidas que ya están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y que no tienen mucho sentido que se incluyan como obligatorias en el Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que, digo, en el convenio colectivo. En mi opinión, yo creo que si la empresa, cualquier empresa del sector necesita ajustes salariales, tiene esas herramientas para poder hacerlo, hasta la posibilidad de negociar un convenio colectivo propio. De momento, y mientras no modifiquen el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo de empresa tiene prioridad aplicativa sobre el convenio provincial, con lo cual en ese convenio de empresa podrían negociar salarios y se aplicarían esos y no los del convenio colectivo. Y en cuanto a la fiscalización, yo lo llamo así, fiscalización de los despidos por parte de la Comisión Paritaria, yo creo que la Comisión Paritaria está para interpretar el convenio, no para analizar los despidos objetivos que puedan hacer las empresas, porque además los despidos objetivos no siempre son económicos, hay por causas organizativas, por causas productivas. Es decir, que una comisión paritaria tenga que analizar, y más en esta situación en la que estamos, la situación económica, productiva, organizativa de la empresa, me parece que no es para lo que está hecha, y sería un exceso de más en sus atribuciones. Yo creo que no tiene mucho sentido y, digamos, y así se lo hemos hecho saber a quien correspondía. Vale, pues oye, muy, muy gráfico y muy concreto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los compañeros que están en restauración y en ocio, que son dos sectores importantes y de los más afectados en estos momentos, junto con espectáculos, entretenimiento y lugares de gran aforo? Bueno, pues parece que en este vídeo no hay ninguna consulta de este tema. Pues si no hay ninguna otra pregunta, bueno, darle las gracias a todos por participar y en especial a José María. Espera, Ernesto, en restauración, ¿qué pasa si despido ahora a mis empleados? Espera, ahora hay una pregunta. Si te parece, José María, responde a la pregunta de Ernesto. En restauración, ¿qué pasa si despido ahora a mis empleados? Para el tema de despido, no hay diferencia entre restauración, entre hostelería, hospedaje. Habría que ver a quién quiere despedir y en qué condiciones, si estaba en un ERTE, lo mismo, o sea, se aplicaría la misma normativa. Es decir, que es una propuesta de esta patronal, es una propuesta, no ha entrado en vigor, ni tan siquiera ha sido tomada en cuenta todavía por Asotel o por la comisión negociadora del convenio, mejor dicho. Esto es una propuesta nada más y no cambia la forma o los empleados. Bueno, ves, dice que tiene 9 empleados en un ERTE. Pues con lo que le comentaba a Roberto antes, si los despides ahora mismo, te pueden ocurrir varias cosas, que los declaren nulos los despidos si no están bien justificados e incluso que en un momento determinado te puedan pedir la devolución de las cuotas deducidas de cotización a la Seguridad Social. Por eso los despidos hay que verlos caso por caso. O sea, estas cosas hay que verlas según qué empresa, según el número, según si han estado en alerta, si no, tiene su complicación. Yo creo que es mejor en este caso concreto que haga una consulta privada a través de la web, que la consulta va directamente al correo de José María en concreto y bueno, y si no, tiene ahí su teléfono de contacto para una cita profeso y poder, ofrecerle pues todo el asesoramiento al compañero Ernesto y así conocer los distintos escenarios en lo que necesite, ¿no? Sí, es lo ideal porque es difícil dar una respuesta, sobre todo de tal calado, ¿no? Estamos hablando de 9 despidos, nada menos, ¿no? Bueno, hay que verlo, sí. O si te parece, da tu correo electrónico y teléfono y así puede llamarte directamente. Sí, mi correo, Ernesto, es jmvela@grijalva, con Y,
círculompresarios.com y mi teléfono, que es lo más fácil, el 660-848-945. ¿Alguna otra pregunta, sea por el chat o en directo? Ernesto pide que le repitamos el teléfono, 660-848-945. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión? Pues nada, agradecer la presencia a todos y bueno, las primeras 2 semanas de septiembre volveremos a realizar otra vídeo, pues ya que la gente pues se ha reactivado un poco después del mes de agosto, que es un poco más tranquilo. Ya lo es de por sí más tranquilo en todos los años a nivel administrativo, pero este año, pues bueno, con la coyuntura que tenemos, y esperemos que pase y pase cuanto antes, pues logremos remontar la situación y que vuelva la actividad con cierta normalidad. Así que un abrazo a todos, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho trabajo y sobre todo pues mucho asesoramiento, porque en esta época de tanto cambio normativo pues hay que tener el mejor asesoramiento jurídico, o bien del círculo o el que tenga cada uno, pero aprovechar y confirmar las cosas. Y respeto, distanciamiento, higiene de manos y mascarilla, que es lo que toca en esta época, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego a todos.